Muy buenas tardes, con ustedes Juanita Santillán de Chicago. Es un placer de estar aquí con ustedes nuevamente. Estamos ahorita con manteles largos de nuevo, una invitada especial. Tengo el honor de conocerla. Ya cumplimos un año que nos conocemos en un congreso en México, en un congreso anti-envejecimiento, y yo veía a la chica más ocupada y con toda la audiencia y doctores que llegaban y ella hablaba con ellos y yo me juntaba para ver, wow, qué eminencia. Y pues tengo el honor de trabajar con Noemí Cisneros. Ella es terapeuta y realmente cuando voy a la Ciudad de México, aparte tiene su compañía donde ella pues tiene muchos empleados, da tratamientos. Tengo el honor que me dio un facial últimamente, un masaje y pues a mantenernos cada día más bellas. Cuando vayan a México tienen que atenderse con ella. Así es de que me gustaría presentarles la Ciudad de México. Adelante, Noemí, una terapéutica y homeóstata, no sé decir la palabra, tú dilo. Muchas gracias, mi querida Juanita. El honor es mío y la verdad es que me encanta estar con personas como ustedes que les gusta aprender y aprendemos juntos, no solamente ustedes, sino que todos estamos aprendiendo justamente a conocer esta fórmula. Y bueno, qué importante es verles de nuevo, qué gusto verles otra vez aquí. Y pues bueno, sí, efectivamente el área que trabajo, la especialidad que tengo es como tetraterapeuta en medicina homeostática. La tetraterapia abarca 4 campos de la salud, por eso se llama tetra. La tetraterapia es una especialidad donde abarcamos los 4 campos de la salud. ¿Y cuáles son los 4 campos de la salud? Es el campo físico, el campo biológico, que son todos los procesos metabólicos que no vemos, la parte psicoemocional y la parte bioenergética. Todos estos campos los abordamos con la medicina homeostática. Y justamente lo que hacemos es con estas técnicas, con distintas técnicas, hacemos algo, estimulamos el sistema homeostático. ¿Y qué es el sistema homeostático? El sistema homeostático es un mecanismo de autorregulación y de autorreparación en el cuerpo. Así que cuando nosotros le damos ciertos elementos, lo que hacemos es estimular el sistema homeostático. Por ejemplo, hablando de la fórmula Hertz, en la primer clase comentaba algo importante, haciendo un repasito de las 2 charlas que hemos tenido anteriores. Es importante entender que hay muchas plantas, o sea, a nivel mundial, en todos lados hay plantas, ¿no es cierto? Pero a nivel mundial se tiene más o menos estudiadas, ya que sabemos cuáles son los efectos, cuáles son las dosis terapéuticas, estudiadas a nivel mundial son más de 4,000 plantas. Obviamente, eso es muy poco a la infinidad de plantas que hay a nivel mundial. O sea, nos falta un mundo por conocer. Pero de esas 4,000 plantas que ya están estudiadas, solo 13 de ellas se consideran adaptógenos. ¿Qué es un adaptógeno? ¿Qué es lo que lo hace diferente a cualquier otra planta o a cualquier otra sustancia? Normalmente las plantas o las sustancias son unidireccionales, es decir, que van a elevar, estimular o van a inhibir. ¿Mm? Van a hacer solo una función. Ejemplo, la sal. ¿Qué va a hacer? Estimular. Va a elevar, por ejemplo, la presión, ¿no? Un ejemplo burdo, pero sencillo. El ajo inhibe, ¿no? Entonces, estamos hablando de unidireccionales. ¿Qué hace un adaptógeno? El adaptógeno es bidireccional. Fíjate nada más qué maravilla. Bidireccional, es decir, tiene la capacidad de inhibir, pero también de estimular. Y aquí es donde viene la magia de todo esto y de cómo la sabiduría de tu cuerpo con el que fuimos creados, pero también de las plantas que fueron creadas con esa sabiduría, cuando entra un adaptógeno dentro de tu cuerpo, va a trabajar en dónde y cuándo lo necesita, en qué órgano, en qué víscera, en qué sistema. El sistema homeostático se lo dice. Así que dependiendo la necesidad que tú tengas, va a ser la planta o el adaptógeno hará su función. Ejemplo,
Vamos a hablar de dos condiciones que son cada vez más comunes hoy, que es la depresión y la ansiedad, ¿no? Pues depresión, la persona tiene una baja energía, normalmente quiere estar dormido, no hace muchas actividades, está triste, ¿verdad? Y sabemos que la depresión es un exceso de pasado, ¿verdad? Entonces, hablando de la parte psicoemocional, ¿qué haría un adaptógeno allí? Y por otro lado, tenemos la ansiedad, un exceso de futuro. Entonces, ¿qué pasa allí? Ahí es todo lo contrario. Tenemos el sistema nervioso súper alterado, estoy preocupada, me muerdo las uñas, se me cae el cabello, tengo ganas de salir corriendo, o sea, todo muy diferente, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué hace el adaptógeno? Pues justamente va a nivelar esa parte. A la parte que tenga ansiedad, va a inhibir, pero a la parte que tenga depresión va a estimular. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que hace grande a un adaptógeno y nosotros en la fórmula Hertz tenemos un adaptógeno y ese adaptógeno se llama ashwagandha, importantísimo y es uno de los mejores adaptógenos que se conocen. Hablando del otro ingrediente del que hablamos la vez pasada, hablábamos de la maca, ¿verdad? Una raíz, una planta que comentamos que se da en los Andes, en alturas grandes, por ejemplo en Perú, y explicamos cómo es que esta raíz se consideraba sagrada en el Imperio Inca, justamente por todas las bondades que daba esta planta. Y una de ellas es estimular, dar fuerza. Por lo tanto, y hablando a nivel hormonal, pues justamente eso al hombre lo hacía más viril, a la mujer la ponía en un estado también mucho mejor, aumenta el líbido, y entonces por eso, y obviamente también nos ayuda en la construcción y formación de músculo, pero también en una regeneración de hueso. Por eso hablábamos de que, según cuenta la historia inca peruana, es que la maca la utilizaban mucho para sus guerreros incas, después de una batalla y antes de una batalla para darles energía. Entonces, imagínate todo lo que podemos tener en nuestra formulación especializada con Hertz. Entonces, bueno, hoy vamos a aprender algo más. La vez pasada hablamos también de la parte hormonal y si recuerdan, hablamos de que la parte hormonal tiene mucho que ver con dos hormonas. ¿Recuerdan cuáles son? Estrógeno y progesterona, ¿verdad? Y hablábamos que una salud hormonal estable y buena, equilibrada, justamente de dónde partía, de tener una estabilidad hormonal en ambas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que seamos mujeres? ¿Qué es lo que hace que seas tú un varón? Pues justamente esto, el aumento de estas hormonas, ¿verdad? Lo que hace justamente esto. Entonces, cuando una mujer tiene una descompensación hormonal y está tendiendo a la progesterona, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la vellosidad, su voz se puede hacer más gruesa, justamente como un varón, incluso la piel se puede hacer más gruesa. Y todos estos detalles los hablamos en la clase pasada, ¿no es cierto? De todos estos cambios que puede haber. Pues hoy te voy a hablar de qué puede pasar cuando estamos teniendo la otra hormona en exceso. Así que bueno, haciendo, creo que no sé si hay hasta aquí hay alguna duda, sería muy bueno saberlo. Si no, entramos a lo que venimos hoy, a aprender nuevamente. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Qué bárbaros, ¿eh? Qué bárbaros. Eso quiere decir, es que ustedes son muy inteligentes y siempre están atentos a todo, así que les felicito. Muy bien, pues vamos a lo que venimos, ¿ok? Voy a compartir con ustedes pantalla y me dicen si lo pueden ver, nada más denme un like para yo saber que lo están viendo, ¿sí? Ok, gracias. Muy bien, entonces, estábamos hablando de justamente la hormona. ¿Qué pasa cuando ahora tenemos un exceso de estrógeno? Si no sabías esto, es súper importante que hoy te lo lleves súper grabado y es que esta hormona en exceso produce grasa. Si no lo sabías, ahí te va. Entonces, cuando tenemos un exceso de estrógeno en el cuerpo, entonces en automático podemos tener estas manifestaciones.
acumulación de grasa en las caderas y abdomen. Y por eso, a lo mejor, aunque tú digas, híjole, es que estoy queriendo una dieta y otra cosa y no más no puedo bajar de peso, ¿verdad? O tengo esta acumulación de grasa, pues aguas me está hablando también de una irregularidad hormonal, candidiasis recurrente, tener infecciones de hongos resistentes, como el hongo cándida, pero también eres más susceptible a tener infecciones genitourinarias constantes por un problema hormonal. ¿Y qué hay de tu condición autoinmune? Se baja y también esto puede tener una condición de lupus, esclerosis múltiple, fibromialgia. O sea, también puede ser una raíz hormonal, fíjate, un desajuste hormonal por un tiempo prolongado sin tratamiento adecuado puede llevar o detonar en este tipo de enfermedad. También, obviamente, la dificultad o lentitud para adelgazar, dificultad para concebir, el famoso es que me hincho, estoy con edema, acumulación de agua en las piernas, en los brazos, hasta en la cara, pues bueno, tiene mucho que ver con un problema hormonal. Falta de energía, cansancio crónico también. Historial de cáncer de seno o uterino, fibromas, adenomas, pólipos vaginales, historial de abortos naturales. ¿Sabías tú todo esto? Imagínate el aumento de esta hormona, todas las condiciones que puede tener. ¿Sí te das cuenta? Por eso la clase pasada especificamos que la salud hormonal depende del equilibrio de ambas hormonas. Porque cuando no tenemos un exceso, entonces pasa esto. ¿Has notado que algunos hombres desarrollan senos y que incluso su voz se vuelve como femenina, deja de ser gruesa como la de un varón? ¿Sabes a qué se debe eso? Teniendo en cuenta lo que te estoy diciendo. Bueno, pues es que estos hombres desarrollan senos y cambia su tono de voz a femenino. ¿Por qué? Por la grasa. Y el exceso de grasa produce una hormona llamada estrógeno. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los hombres que tienden a tener que se les ve la pancita, ¿verdad? Totalmente salido el abdomen. ¿Qué pasa? Empiezan a desarrollar senos también. Y eso es porque están teniendo un cambio hormonal por el exceso de grasa. Entonces, ¿te das cuenta cómo es importantísimo lo que te decía la vez pasada? Tu alimentación. Súper importante tu alimentación que cuides para que entonces no tengamos un desajuste hormonal. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Así que hoy vamos a hablar de otro ingrediente que se encuentra en nuestra fórmula HERS y es la raíz de peonía blanca, ¿no? Una planta o una flor que es muy poco conocida, quizá en nuestros lugares donde residimos ahora, pero en realidad es una planta que se ha utilizado, es una planta ancestral, se ha utilizado muchísimo en la medicina tradicional china. Y tú sabes que la medicina tradicional china, pues justamente tiene años, es milenaria. Así que esta raíz de peonía blanca es milenaria y justamente muchos de los beneficios por los que se ha utilizado esta planta, pues justamente hoy los vamos a ver. ¿Por qué es tan común? ¿Ok? ¿O por qué se utilizaba mucho en la medicina tradicional china? Bueno, primero esto que sepas, un efecto citotóxico y antimutagénico. Importante esto, ¿no? Sabemos que cuando tenemos un problema en la célula va a mutar. ¿Por qué? Son muchos los factores a eso. Acidez, mala alimentación, obviamente esto provoca una inflamación y tenemos como que el terreno y el cultivo perfecto para que nuestras células muten. Bueno, lo que hace la peonía es justamente hacer un efecto antimutagénico. ¿Por qué? Porque es un antiinflamatorio natural. También es un antipirético y es un antialérgico. Fíjate que quiero que sepas que esta planta siempre se ha utilizado como un efecto
fíjate lo que hace. Inhibe la reacción de anafilaxia cutánea pasiva. Por eso es que en los problemas de piel, por ejemplo, psoriasis o una telangiectasias, por ejemplo, activas o cuperosis, se utiliza mucho este extracto. Justamente, ¿por qué? Porque va directo a la parte cardiovascular también. Así que imagínate todo lo que hace. También tiene una otra ventaja que es antibacteriano, es antiviral. Esta planta o esta flor, porque obviamente se utilizan todo el extracto, no solo la raíz, el tallo y la flor, tiene un efecto antiviral y al ser antiviral, ¿por qué es? Porque eleva el sistema inmunológico. Fíjate todo lo que hace esta plantita, ¿verdad? Maravillosa, aparte que es muy bonita, es muy linda, ¿no es cierto? Y otra cosa más, elimina el calor en el pulmón para eliminar la tos. También sabemos que es un sensibilizador de insulina. Aquí quiero parar un poco porque esto es súper importante que lo entendamos. Ustedes saben que al tener un exceso de azúcar en sangre, el páncreas produce insulina. Lo normal es que tú seas sensible a la insulina, es decir, que en cuanto tengamos un picón de azúcar, tu páncreas produzca insulina y entonces haya una autorregulación y entonces baje, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Pero cuando tú tienes un exceso, tienes una costumbre de tener picones de glucosa altos por tus malos hábitos alimenticios, exceso de carbohidratos refinados, etc., etc., ¿qué pasa? Te vuelves resistente a la insulina. Ya no eres sensible a la insulina, sino que ahora tu cuerpo tiene que producir grandes cantidades de insulina para regular tus niveles de azúcar en sangre. Fíjate, la peonía blanca lo que hace es un sensibilizador de insulina. Esto se me hace súper importante que lo sepamos porque la sensibilidad a la insulina es una medida de lo bien que hace la insulina su trabajo, que eso es súper importante. Si solo hace falta un poco de insulina para hacer bajar la glucosa en sangre, entonces eso quiere decir que tú eres sensible a la insulina. Si por el contrario te hacen falta grandes cantidades de insulina, porque tus células ya no hacen caso a la señal y no quieren absorber la glucosa, entonces se considera que tú eres resistente a la insulina. Y casi la mayoría de las personas, hoy lo que vemos en consulta comúnmente es que hay muchas personas que tienen resistencia a la insulina por los malos hábitos que tienen. ¿No te parece maravilloso el saber que en la fórmula Hertz tenemos un sensibilizador de insulina? Activará el metabolismo de una manera increíble. Hasta aquí vamos bien. Bueno, eso digo yo. Yo estoy muy bien, ustedes ya me dirán. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece justamente esto? Fíjate, quiero que sepas ahora hablando de esto, ¿no? Fíjate. A ver, a ver de Colombia, Eva de Colombia, tú que estás allí, te voy a solicitar que reactives tu audio y me ayudes a leer el párrafo que ves en pantalla, por favor. La peonía herbácea o la peonía lactiflora pal, perteneciente a la familia Paeoniaceae, es una hierba perenne y ampliamente distribuida en China. La raíz herbácea de peonía es importante en la medicina tradicional china y la flor de esta planta se utiliza principalmente con fines ornamentales. La peonía herbácea es rica en diferentes tipos de componentes bioactivos, como monoterpenos, aceite volátil, triterpenos, taninos, estilbenos, flavonoides y polifenoles, entre los cuales la peoniflorina, una especie de monoterpeno, es el compuesto medicinal más estudiado. Muchas gracias. Así que, ¿qué te parece lo que acabas de escuchar? Fíjate, como cualquier otra planta, tiene una composición química compleja. En este caso no es la excepción y tenemos componentes bioactivos como monotorpenos, flavonoides, polifenoles, etc., etc. Quiero invitarte, porque esto es bien importante, hay muchos estudios que se han hecho ya y se han registrado sobre esta raíz, sobre esta planta
planta. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Esto sí te lo voy a dejar de tarea porque es importante que lo conozcas y más, porque es una planta o es una raíz que normalmente no se conoce mucho. Pero déjame decirte que hay muchos estudios sobre ella y están publicados en PubMed, que es, tú sabes que esa línea es súper importante, es una página médica en donde se estudian estos extractos. O sea, no es algo que inventamos y que aquí se nos ocurrió, no. Hay muchos estudios al respecto. Entonces te vas a ir a PubMed y vas a investigar te vas a llevar una sorpresa de todo lo que vas a encontrar de esta raíz, importantísimo. Y en uno de esos estudios que vas a encontrar, que a mí me llama mucho la atención, es que hicieron un estudio a ratas. Ustedes saben que normalmente en las ratas se hacen los estudios en laboratorio y se dieron cuenta que uno de los extractos químicos que tiene justamente el aceite esencial que se utiliza justamente que se extrae de esta raíz o de esta planta, sirve para los trastornos, como ya te decía, cardiovasculares. Evita que tengamos coágulos en el cerebro. Y no solo en el cerebro, sino en todo el sistema cardiovascular. Entonces, aumenta la oxigenación y evita que tengamos un problema incluso de parálisis cerebral. Buenísimo ese estudio. Así que te invito a que te metas, a que te empapes realmente a conocer esto y qué mejor que lo hagas en fuentes confiables como esta, que es PubMed. Así que bueno, entonces, hablando sobre el tema de la piel, ya les decía que en problemas de psoriasis, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren también, que es muy poco común, pero muchas personas están sufriendo de esto, la raíz de peonía se utiliza justamente para este tipo de síndromes. Entonces, importantísimo, ¿no? Así que, ¿qué te parece lo que hemos visto hasta ahora? Increíble lo que tenemos en HERS. Así que, pues bueno, esta fue la capacitación de hoy. Hasta aquí con lo que tiene que ver con ingredientes para pasar a lo siguiente, que es la aplicación y cómo compartir la información al respecto. ¿Sí? Juanita, ¿quieres comentar algo antes de que pasemos a lo siguiente? Muchas gracias por la información del tercer ingrediente en detalle y gracias por decirnos que podemos encontrar más información de PubMed.